Hay momentos en la vida en los que una decisión parece completamente propia. Nadie nos presiona, nadie nos obliga, nadie levanta la voz. Simplemente actuamos. Elegimos. Aceptamos. Y sin embargo, si nos detuviéramos a observar con más atención, descubriríamos algo inquietante. La mayoría de nuestras decisiones importantes no nacen en el instante en que creemos tomarlas, sino mucho antes, en un terreno mental que ya estaba preparado. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que una conversación iba en una dirección casi inevitable? ¿Cuántas veces aceptaste una idea no porque fuera irrefutable, sino porque parecía natural, lógica, incluso obvia? No hubo discusión. No hubo conflicto. No hubo resistencia. Solo una sensación silenciosa de que así debían ser las cosas. Ese es el tipo de poder más difícil de detectar. El que no se anuncia. El que no exige. El que no necesita imponerse porque ya ha ganado antes de que empiece el juego. Vivimos rodeados de influencias que no se presentan como influencia. Están camufladas en el lenguaje cotidiano, en los gestos, en los silencios, en las expectativas implícitas. Nadie nos dice qué pensar de forma directa, pero alguien decide qué es lo normal, qué es lo razonable y qué queda fuera del marco aceptable. Y cuando ese marco está bien construido, la mente entra sola. La mayoría de las personas cree que el poder es visible. Que se manifiesta en la autoridad, en el dinero, en la fuerza o en la imposición abierta. Pero esa es una visión ingenua. El poder más sofisticado no empuja, no grita, no amenaza. El poder más sofisticado sugiere. Deja que seas tú quien avance, convencido de que fue tu idea. Aquí aparece una pregunta incómoda, una de esas preguntas que rara vez se formulan en voz alta. ¿Cuántas de tus decisiones han sido realmente tuyas y cuántas fueron el resultado de una expectativa sembrada con anticipación? No una orden, no un consejo, sino una presunción silenciosa que aceptaste sin cuestionar. Desde hace siglos, los pensadores más lúcidos han entendido que gobernar no siempre significa mandar. A veces significa algo mucho más sutil. Significa moldear la percepción de la realidad. Significa definir el escenario antes de que los actores entren en escena. Significa lograr que el otro actúe como espera sin que sienta que alguien lo está guiando. Nicolás Maquiavelo comprendió algo que sigue siendo profundamente vigente. El control más estable no es el que se sostiene por la fuerza, sino el que se sostiene porque nadie siente la necesidad de desafiarlo. Cuando las personas creen que el orden existente es natural, dejan de cuestionarlo. Y cuando dejan de cuestionar, el poder se vuelve invisible. En la vida cotidiana, esto ocurre constantemente. En el trabajo, en las relaciones personales, en la política, en los medios, incluso en conversaciones aparentemente triviales. Hay frases que no informan, sino que predisponen. Hay tonos que no explican, sino que colocan al otro en una posición específica. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Lo inquietante no es que esto exista. Lo inquietante es que casi nadie es consciente de ello mientras ocurre. La mente humana busca estabilidad. Busca coherencia. Busca atajos. Cuando se enfrenta a una situación ambigua, prefiere aceptar una interpretación plausible antes que sostener la incomodidad de la duda. Y ese impulso, tan humano, es también una de sus mayores vulnerabilidades. Porque quien logra ofrecer una interpretación anticipada, quien define lo que parece evidente, reduce drásticamente la posibilidad de resistencia. No hace falta convencer a alguien de algo si primero logras que asuma que eso ya es así. Aquí es donde comienza a formarse la sospecha. No una sospecha paranoica, sino una sospecha lúcida. La intuición de que muchas interacciones no son tan espontáneas como parecen. De que detrás de la naturalidad aparente hay estructuras invisibles guiando la experiencia. Tal vez recuerdes alguna situación en la que entraste a un lugar y supiste inmediatamente cómo comportarte sin que nadie te lo explicara. Tal vez en una reunión entendiste quién tenía el control sin que esa persona dijera una sola palabra. Tal vez aceptaste una condición porque sentiste que negarte te colocaría automáticamente en una posición incómoda. Eso no ocurrió por casualidad. Alguien, consciente o inconscientemente, había establecido una presunción previa. Una expectativa silenciosa sobre lo que era normal, aceptable o deseable.
Y tu mente, buscando armonía, se adaptó. Este tipo de influencia no deja huellas visibles. No genera resistencia frontal. No provoca rechazo inmediato. Por eso es tan eficaz. Y por eso mismo es tan peligrosa para quien no sabe reconocerla. Porque mientras crees que estás decidiendo libremente, en realidad estás moviéndote dentro de un margen que otro ayudó a construir. La mayoría de las personas no quiere controlar a otros. Pero casi todas quieren sentirse seguras, aceptadas, coherentes consigo mismas. Y ese deseo legítimo es el punto exacto donde la influencia más refinada encuentra su entrada. No atacando, sino alineando. No imponiendo, sino sugiriendo un camino que parece propio. Este video no empieza explicándote técnicas. No empieza dándote fórmulas. Empieza sembrando una inquietud. La inquietud de preguntarte cuántas veces has sido guiado sin darte cuenta. ¿Cuántas veces una situación ya estaba decidida antes de que tú llegaras a pensar que estabas eligiendo? Porque antes de aprender a influir, hay algo mucho más importante. Aprender a ver. Ver los hilos que no se muestran. Ver las expectativas que flotan en el aire. Ver las presunciones que nadie enuncia, pero todos aceptan. Ese es el primer paso. No para manipular, sino para dejar de ser manipulado de forma inconsciente. Porque el poder psicológico no desaparece cuando lo ignoras. Solo se vuelve unilateral. Y si este tipo de análisis te resulta incómodo, si sientes que algo se está moviendo en la forma en que interpretas tus propias experiencias, entonces estás empezando a mirar en la dirección correcta. Si quieres seguir profundizando en estas dinámicas invisibles que gobiernan la mente humana y el poder cotidiano, suscribirte al canal es una forma de continuar este proceso de observación crítica. Aquí no se trata de respuestas fáciles, sino de aprender a ver lo que casi nunca se dice en voz alta. El escenario mental y la percepción. Antes de que una persona escuche un argumento, antes incluso de que evalúe una idea, su mente ya está operando dentro de un escenario. Un escenario invisible, pero determinante. No vemos ese escenario porque no fue construido para ser observado, fue construido para ser asumido. Cada interacción humana ocurre dentro de un marco previo. Un conjunto de supuestos silenciosos que definen qué es lógico, qué es aceptable y qué resulta extraño. Ese marco no se anuncia. No se explica. Simplemente está ahí. Y cuanto más natural parece, más poder tiene sobre quienes lo habitan. La mente humana no analiza la realidad desde cero cada vez. Eso sería agotador. En lugar de eso, utiliza atajos. Atajos mentales que le permiten moverse con rapidez, confiar en patrones conocidos y evitar el desgaste constante de la duda. Estos atajos son útiles para sobrevivir, pero también hacen a la mente profundamente influenciable. Cuando entras a una conversación, no entras como una hoja en blanco. Llegas con expectativas, con hábitos perceptivos, con una idea previa de cómo suelen desarrollarse ese tipo de intercambios. Y lo más interesante es que la otra persona también lo sabe, aunque no siempre de forma consciente. Aquí aparece una de las claves más importantes del poder psicológico. Quien logra definir el escenario, no necesita controlar cada movimiento. Le basta con establecer el contexto adecuado para que las decisiones del otro se encaminen solas hacia donde él espera. No se trata de decirle a alguien qué pensar. Se trata de lograr que ciertas ideas aparezcan como las más razonables dentro del marco existente. Y cuando algo parece razonable, rara vez se cuestiona. Imagina por un momento una situación simple. Dos personas discuten una decisión. Una de ellas comienza la conversación dando por sentado que el acuerdo ya es prácticamente un hecho. No lo afirma de forma directa. Lo sugiere con el tono, con la elección de palabras, con la manera en que estructura las frases. La otra persona, casi sin notarlo, empieza a responder desde ese supuesto. Ya no discute si habrá acuerdo, sino en qué términos. El escenario ya fue definido. Este fenómeno ocurre porque la percepción no es pasiva. La percepción interpreta, completa, anticipa. La mente no espera a que la realidad se explique sola. La mente necesita orden. Y cuando alguien ofrece un orden previo, aunque sea implícito, la mente suele aceptarlo con alivio.
Nicolás Maquiavelo entendió que el control más eficaz no comienza con la acción visible, sino con la preparación del terreno. Quien domina el contexto, domina la reacción. Porque las personas rara vez reaccionan a los hechos en sí, reaccionan a la interpretación que hacen de esos hechos. El escenario mental funciona como un guión invisible. Define los roles. Define quién habla desde la autoridad y quién desde la justificación. Define quién propone y quién responde. Y lo hace sin necesidad de declaraciones explícitas. Por eso muchas personas sienten que pierden discusiones sin saber exactamente por qué. No perdieron por falta de argumentos, sino porque entraron a un escenario que ya estaba diseñado para colocarlos en desventaja. Aceptaron el marco sin cuestionarlo. Y una vez aceptado el marco, el resultado suele ser predecible. La percepción humana es profundamente contextual. Un mismo mensaje puede interpretarse como razonable o absurdo dependiendo del escenario en el que se presente. Cambia el contexto y cambias la reacción, incluso si las palabras son idénticas. Aquí es donde la presunción empieza a tomar forma, aunque todavía no la nombremos de manera directa. Presuponer no es afirmar. Es actuar como si algo ya fuera cierto. Y cuando ese actuar se integra con naturalidad al escenario, la mente del otro lo incorpora como parte del entorno, no como una idea que deba ser evaluada. Esto explica por qué muchas influencias no se sienten como presión. No hay choque. No hay resistencia. Porque la mente no está reaccionando a una imposición, sino adaptándose a un ambiente que parece coherente. El problema es que casi nadie se detiene a examinar el escenario. La atención suele centrarse en el contenido visible, en lo que se dice, en lo que se decide. Pero el poder real está un nivel más abajo, en lo que se da por hecho. Y lo que se da por hecho rara vez se cuestiona. Este escenario mental no solo opera en conversaciones individuales. Opera en sistemas completos. En culturas, en organizaciones, en grupos sociales. Define qué preguntas son legítimas y cuáles parecen fuera de lugar. Define qué actitudes se consideran normales y cuáles generan incomodidad. Cuando alguien se siente incómodo sin saber exactamente por qué, suele ser porque está rozando los límites invisibles del escenario. Está saliendo del marco. Y el marco, como todo sistema de poder bien construido, se defiende solo, generando presión social, silencios incómodos o descalificación sutil. Comprender esto cambia la forma en que se observa la realidad cotidiana. Empiezas a notar que muchas discusiones no giran en torno a ideas opuestas, sino en torno a marcos diferentes. Y casi siempre, el que impone el marco lleva ventaja antes de que la conversación comience. Antes de preguntarte qué decir, necesitas aprender a observar que ya está siendo asumido. Antes de reaccionar, necesitas identificar desde qué lugar se espera que reacciones. Ese es el verdadero inicio del poder psicológico. No en la palabra, sino en el contexto que le da sentido a la palabra. Y una vez que empiezas a ver los escenarios, ya no vuelves a entrar en ellos de la misma forma. La presunción como arma silenciosa. Existe una forma de poder que no necesita permiso, porque nunca lo pide. No entra en conflicto, porque nunca se presenta como una fuerza externa. No convence, porque no discute. Simplemente se instala. Y una vez instalada, comienza a operar desde dentro de la mente del otro. Ese poder nace de la presunción. Presuponer no es afirmar algo con fuerza. No es imponer una verdad ni defender una postura. Presuponer es actuar como si algo ya fuera cierto, como si no hubiera motivo para dudarlo, como si la conversación ya estuviera avanzando desde ese punto. Y cuando se hace con sutileza, la mente del otro rara vez se detiene a cuestionarlo. La mayoría de las personas cree que la influencia ocurre cuando alguien cambia de opinión. Pero ese es solo el último paso. El paso visible. Antes de eso ocurre algo mucho más profundo. Se cambia el punto de partida. Y cuando el punto de partida cambia, el destino también cambia, aunque nadie lo note. La presunción funciona porque explota una característica fundamental de la psicología humana. Las personas no quieren quedar fuera de contexto. No quieren parecer lentas, desinformadas o desalineadas con lo que aparentemente ya está claro. Cuando algo se presenta como un hecho implícito, cuestionarlo exige un esfuerzo psicológico y social que muchos prefieren evitar.
Por eso la presunción no se siente como manipulación. Se siente como continuidad. Como seguir el curso natural de las cosas. En una interacción bien diseñada, la persona influenciada no siente que está siendo empujada. Siente que está llegando sola a la conclusión correcta. Y esa sensación de autonomía es la clave. Porque defendemos con más fuerza las decisiones que creemos propias que aquellas que nos fueron impuestas. Aquí es donde la influencia se vuelve realmente eficaz. No cuando el otro acepta tu idea, sino cuando la defiende como si hubiera nacido en su propia mente. Nicolás Maquiavelo comprendió que el error más común del poder es mostrarse demasiado. Quien necesita justificar constantemente su autoridad revela su fragilidad. En cambio, quien logra que su posición sea asumida como natural, gobierna sin resistencia. La presunción es una de las herramientas más refinadas para lograr eso. No necesita legitimarse, porque se presenta como algo ya legitimado por el contexto. No necesita explicarse, porque se comporta como si la explicación fuera innecesaria. Observa con atención cómo se desarrollan muchas conversaciones importantes. Notarás que quien lidera no siempre es quien habla más, ni quien habla más fuerte. A menudo es quien establece el ritmo, quien decide que se discute y que no, quien actúa como si ciertas opciones ya estuvieran descartadas. Cuando alguien dice, de forma implícita, que solo quedan dos alternativas posibles, ya ha eliminado todas las demás sin discutirlas. Cuando alguien habla como si una decisión fuera inevitable, la mente del otro comienza a adaptarse a esa inevitabilidad, incluso si todavía no está convencida. La presunción reduce el espacio mental disponible. Y cuanto más estrecho es ese espacio, más fácil es guiar el movimiento dentro de él. Esto no ocurre porque las personas sean débiles o ingenuas. Ocurre porque la mente humana está diseñada para ahorrar energía. Cuestionar todo es imposible. Vivir en estado permanente de sospecha sería paralizante. Por eso confiamos en señales contextuales para decidir cuándo algo merece ser cuestionado y cuándo no. La presunción bien ejecutada se aprovecha exactamente de eso. Se integra al entorno como una señal de normalidad. No dispara alarmas. No provoca defensa. Simplemente pasa a formar parte del paisaje mental. Y una vez que algo forma parte del paisaje, deja de verse. Este tipo de influencia es especialmente poderosa porque no genera resentimiento inmediato. No hay una figura clara a la que culpar. No hay una orden que rechazar. El resultado aparece como consecuencia lógica de una situación que parecía clara desde el principio. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el poder psicológico es agresivo, frío o calculador en exceso. Pero en realidad, su versión más eficaz es casi invisible. Se parece más a una corriente que a un golpe. No se impone, se desliza. La presunción no obliga a nadie a obedecer. Solo hace que desobedecer parezca extraño, innecesario o incluso irracional. Y cuando alguien empieza a sentirse extraño por cuestionar algo, el poder ya ha hecho su trabajo. A partir de aquí, la pregunta ya no es si la presunción existe, sino quién la está utilizando y con qué propósito. Porque incluso quienes creen no influir en nadie, están constantemente presuponiendo algo. La diferencia es si lo hacen a ciegas o con lucidez. Si este tipo de análisis te está ayudando a detectar las dinámicas ocultas que operan en conversaciones, relaciones y estructuras de poder cotidianas, suscribirte al canal es una forma de seguir profundizando en este nivel de comprensión. Aquí no se trata de aprender trucos rápidos, sino de desarrollar una mirada estratégica sobre la psicología humana y el poder silencioso que la atraviesa. El control sin confrontación. La mayoría de las personas asocia el control con la imposición. Con órdenes claras. Con límites explícitos. Con una fuerza que se nota. Pero esa imagen pertenece a una forma primitiva de poder. Una forma ruidosa, costosa y, sobre todo, inestable. Porque todo poder que se ejerce por confrontación genera resistencia, tarde o temprano. El control verdaderamente eficaz opera de otra manera. No choca contra la voluntad del otro, la rodea. No la contradice, la orienta. En lugar de empujar, espera. En lugar de obligar, predispone. Aquí aparece una distinción clave que suele pasar desapercibida. No es lo mismo persuadir que predisponer.
Persuadir implica enfrentarse a una mente que aún está abierta al conflicto. Predisponer significa llegar antes, preparar el terreno, configurar las condiciones internas para que la respuesta deseada surja casi sola. Cuando una persona siente que debe defender su postura, se vuelve rígida. Cuando siente que está eligiendo libremente, se vuelve flexible. El control sin confrontación se basa en esa diferencia. Nicolás Maquiavelo entendía que la fuerza abierta desgasta tanto al que la ejerce como al que la recibe. Por eso advertía que el gobernante inteligente evita el enfrentamiento directo siempre que sea posible. No porque sea débil, sino porque comprende que la obediencia más duradera es aquella que no se siente como obediencia. En el plano psicológico ocurre lo mismo. Cuando una idea se presenta como una imposición, activa inmediatamente los mecanismos de defensa. La mente empieza a buscar fallas, contraargumentos, salidas. Pero cuando esa misma idea aparece como una consecuencia lógica del contexto, la mente la acepta como parte del orden natural de las cosas. El control sin confrontación no necesita ganar discusiones. Le basta con evitar que se produzcan. Esto se logra configurando situaciones en las que disentir parece innecesario o incluso fuera de lugar. No porque esté prohibido, sino porque el escenario hace que la disidencia se perciba como extraña, desalineada o poco razonable. Observa cómo en muchos entornos las personas se autocensuran sin que nadie se los pida. No hablan de ciertos temas. No cuestionan ciertas decisiones. No porque alguien se los haya prohibido explícitamente, sino porque el clima psicológico ya ha marcado los límites de lo aceptable. Ese clima no surge por accidente. Es el resultado de presunciones acumuladas, de expectativas repetidas, de pequeños gestos que van delimitando el espacio mental disponible. Cuando el control funciona bien, no necesita vigilancia constante. Las personas se regulan solas. Ajustan su comportamiento para encajar. Y lo hacen convencidas de que es una decisión propia. Aquí es donde la influencia se vuelve elegante y peligrosa al mismo tiempo. Elegante porque no deja rastros visibles de coerción. Peligrosa porque, al no percibirse como control, resulta difícil de cuestionar. La confrontación es ruidosa. Se nota. Genera bandos. El control silencioso, en cambio, disuelve el conflicto antes de que aparezca. Y cuando no hay conflicto, tampoco hay conciencia de que algo está en juego. La mente humana prefiere la armonía. Prefiere sentirse alineada con su entorno. Prefiere no destacar negativamente. El control sin confrontación se apoya en esa tendencia. No obliga a nadie a obedecer, solo hace que desobedecer parezca incómodo. Y la incomodidad es una de las fuerzas más poderosas que existen. Mucho más que el miedo directo. Porque el miedo puede enfrentarse. La incomodidad suele evitarse. Por eso este tipo de poder no necesita castigos ni recompensas evidentes. Se sostiene a través de señales sutiles. Tonos. Ritmos. Suposiciones compartidas. Todo aquello que define lo normal sin decirlo. Cuando alguien entra en un entorno así, aprende rápido cómo comportarse. No porque alguien se lo explique, sino porque el sistema lo enseña de forma implícita. Y una vez aprendido, ese comportamiento se reproduce sin esfuerzo. Y cuanto más integrado está, menos se nota. A partir de este punto, la influencia deja de ser solo una cuestión de ideas y se convierte en una cuestión de identidad. Porque cuando el control no se enfrenta, empieza a moldear no solo lo que haces, sino quién crees que eres dentro de ese escenario. Ese es el siguiente nivel. Y es donde la influencia alcanza su forma más profunda. El juego de las identidades. Hay un punto en el que la influencia deja de actuar sobre decisiones aisladas y empieza a actuar sobre algo mucho más profundo. Ese punto no está en lo que haces, sino en quién crees que eres cuando haces eso. La mayoría de las personas piensa que primero existe la identidad y luego vienen las decisiones. Pero en la práctica ocurre también lo contrario. Las decisiones repetidas moldean la identidad, y la identidad, una vez formada, empieza a defenderse a sí misma incluso en contra de la evidencia. Aquí es donde la presunción mental alcanza su nivel más sofisticado. Ya no se trata solo de guiar una acción concreta, sino de instalar una narrativa interna en la que ciertas conductas se perciben como coherentes con la propia imagen y otras como una traición a uno mismo.
Cuando una persona actúa en defensa de su identidad, no siente que está siendo influida. Siente que está siendo auténtica. Este es el verdadero núcleo del poder psicológico. No lograr que alguien haga algo una vez, sino lograr que quiera seguir haciéndolo porque encaja con la historia que se cuenta sobre sí mismo. La mente humana necesita coherencia interna. Necesita sentir que sus acciones, creencias y valores forman un conjunto armónico. Cuando aparece una contradicción, surge una tensión incómoda. Y la mayoría de las personas hará grandes esfuerzos por reducir esa tensión, incluso si eso implica justificar decisiones que no fueron del todo libres. La presunción actúa aquí como una semilla silenciosa. No dice quién eres. Sugiere quién ya eres. Y esa diferencia es crucial. Porque nadie quiere convertirse en algo impuesto desde fuera, pero casi todos quieren confirmar la imagen que ya tienen de sí mismos. Por eso ciertas influencias no se perciben como externas. Se viven como un reconocimiento. Como si alguien hubiera puesto en palabras algo que ya estaba ahí. En realidad, lo que ocurrió fue que el marco fue diseñado para que esa identidad pareciera la opción más natural. Nicolás Maquiavelo sabía que los hombres defienden con más pasión aquello que sienten que les pertenece. Por eso el poder más duradero no obliga a obedecer, sino que convence a las personas de que obedecer es parte de lo que son. Cuando alguien actúa desde la identidad, ya no necesita vigilancia. No necesita presión externa. Se regula solo. Se corrige solo. Incluso llega a justificar el sistema que lo moldea, porque atacarlo sería atacarse a sí mismo. Esto explica por qué muchas personas defienden situaciones que claramente las perjudican. No porque no vean el daño, sino porque aceptar ese daño implicaría admitir que la identidad que han construido está basada en una presunción ajena. La identidad es una fortaleza psicológica, pero también puede ser una jaula invisible. El juego de las identidades se desarrolla de forma lenta y casi imperceptible. Comienza con pequeños gestos. Con expectativas sutiles. Con frases que parecen halagos, pero que en realidad delimitan un rol. Cuando alguien actúa conforme a ese rol y recibe aprobación, el ciclo se refuerza. La conducta se repite. Y con el tiempo, deja de percibirse como una elección. No es casualidad que en muchos entornos las personas digan frases como yo siempre he sido así, o esto es lo mío, o no podría actuar de otra manera. Detrás de esas afirmaciones suele haber una historia de presunciones aceptadas sin examen. El poder psicológico más refinado no necesita controlar cada decisión. Le basta con definir qué tipo de persona toma ese tipo de decisiones. Cuando el marco logra que ciertas acciones se alineen con la autoimagen, la resistencia se vuelve improbable. Porque resistir ya no es solo oponerse a una idea externa, es cuestionar la propia identidad. Y eso resulta profundamente incómodo. Aquí aparece una paradoja inquietante. Cuanto más fuerte es la identidad, más vulnerable puede volverse a la influencia silenciosa. Porque cuanto más necesita una persona proteger la imagen que tiene de sí misma, más fácilmente aceptará presunciones que refuercen esa imagen. El problema no es tener identidad. El problema es no saber de dónde proviene. Cuando empiezas a observar este juego, empiezas a notar cómo muchas interacciones no intentan cambiar lo que haces, sino confirmar quién crees que eres. Y una vez que eso ocurre, el comportamiento viene solo. Este es uno de los puntos más delicados del poder psicológico. Porque aquí la influencia ya no se siente como influencia. Se siente como carácter. Como personalidad. Como destino. Y precisamente por eso es tan eficaz. Si este tipo de análisis te está ayudando a comprender cómo se moldean las identidades y cómo operan las fuerzas invisibles que definen quién creemos ser, suscribirte al canal es una forma de seguir profundizando en este nivel de conciencia estratégica. Aquí no se trata de etiquetas ni de fórmulas, sino de entender las estructuras mentales que gobiernan el poder cotidiano sin que lo notemos. Ética, poder y silencio. Llegados a este punto, algo empieza a incomodar de una forma distinta. Ya no se trata solo de entender cómo funciona la influencia, ni de reconocer las presunciones que moldean decisiones o identidades. Aparece una pregunta más difícil de ignorar. ¿Qué ocurre cuando alguien ve estos mecanismos con claridad? ¿Qué cambia cuando el poder deja de ser invisible?
Porque comprender la psicología de la influencia no es un conocimiento neutral. No es como aprender un dato histórico o una teoría abstracta. Es un tipo de comprensión que modifica la forma en que se observa a los demás y, sobre todo, la forma en que uno se observa a sí mismo. Aquí es donde el silencio se vuelve central. El silencio no como ausencia de palabras, sino como espacio de control. Como decisión estratégica. Como herramienta que no necesita mostrarse para operar. Muchas veces, el mayor acto de poder no es intervenir, sino abstenerse. No señalar. No corregir. No explicar. Dejar que el escenario y las presunciones hagan el trabajo por sí solas. Nicolás Maquiavelo comprendía que no todo poder debe ejercerse. Que hay momentos en los que la acción visible debilita y la inacción fortalece. Que quien sabe demasiado y actúa demasiado pronto pierde ventaja. El silencio, bien utilizado, no es pasividad. Es cálculo. En el plano psicológico, el silencio cumple una función similar. Permite que el otro proyecte. Complete. Asuma. Cuando no hay una afirmación explícita, la mente tiende a llenar el vacío con sus propias presunciones. Y esas presunciones, al nacer desde dentro, se sienten más verdaderas que cualquier argumento externo. Aquí aparece una tensión ética que no puede resolverse con reglas simples. Influir es inevitable. Incluso no intervenir es una forma de influencia. La diferencia real no está entre influir o no influir, sino entre hacerlo de manera inconsciente o hacerlo con plena conciencia de lo que está en juego. La ignorancia no protege del poder psicológico. Solo garantiza que siempre lo ejercerán otros. Cuando alguien empieza a ver estas estructuras, ocurre algo curioso. Ya no puede interactuar de la misma manera. Aparece una pausa interna. Una observación silenciosa. Una distancia mínima entre el estímulo y la reacción. Y en esa distancia empieza a emerger una forma distinta de poder. No sobre otros, sino sobre uno mismo. El verdadero riesgo no está en conocer estas dinámicas, sino en creer que uno queda fuera de ellas por conocerlas. Nadie está completamente a salvo de la influencia. La lucidez no elimina el poder psicológico, solo lo vuelve más simétrico. El silencio, en este sentido, también es una forma de respeto hacia la complejidad del poder. No todo debe ser dicho. No todo debe ser explicado. Hay verdades que, cuando se formulan de manera explícita, pierden su fuerza. Y hay comprensiones que solo se integran cuando cada uno las completa por sí mismo. Este es el punto en el que la psicología se encuentra con la filosofía. Donde el poder deja de ser solo una herramienta externa y se convierte en una pregunta personal. ¿Qué haces con lo que ves? ¿Cómo eliges actuar cuando ya no puedes fingir que no sabías? El silencio no responde a esas preguntas, pero crea el espacio para que aparezcan. Y ese espacio, aunque incómodo, es una de las formas más puras de lucidez. El despertar incómodo. Llega un punto en el que ya no es posible volver atrás. No porque algo haya cambiado afuera, sino porque algo se ha reordenado adentro. La forma en que miras una conversación, una decisión, un gesto cotidiano, ya no es la misma. No es paranoia. No es desconfianza permanente. Es conciencia. Cuando empiezas a percibir las presunciones que flotan en el ambiente, el mundo se vuelve más silencioso y más elocuente al mismo tiempo. Empiezas a notar lo que no se dice. Lo que se da por sentado. Lo que parece natural solo porque ha sido repetido suficientes veces. Y ese despertar no es cómodo. La comodidad nace de aceptar los marcos sin examinarlos. De moverse dentro de identidades prefabricadas. De asumir que las decisiones surgen de la nada. La lucidez, en cambio, introduce fricción. Introduce pausa. Introduce una distancia mínima entre lo que ocurre y la forma en que lo interpretas. No se trata de desconfiar de todo. Se trata de dejar de confiar automáticamente. Nicolás Maquiavelo entendía que el mayor peligro para el poder no es la rebelión abierta, sino la percepción clara. Porque quien ve los mecanismos deja de reaccionar de forma predecible. Y cuando la previsibilidad se rompe, el control pierde estabilidad. Este despertar no convierte a nadie en dueño absoluto de la situación. Eso sería otra ilusión. Pero sí cambia algo esencial.
Recuperas la capacidad de elegir cuándo entrar en un escenario y cuándo no. Cuándo aceptar una presunción y cuándo suspenderla. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es profundamente subversiva. Porque el poder psicológico más efectivo necesita automatismo. Necesita que las personas reaccionen sin pensar demasiado. Necesita que las identidades se defiendan solas. Necesita que los marcos se reproduzcan sin ser vistos. La lucidez interrumpe ese proceso. No con ruido. No con confrontación. Con atención. A partir de aquí, muchas situaciones se revelan por lo que son. No como batallas entre ideas, sino como juegos de percepción. No como decisiones aisladas, sino como consecuencias de escenarios previamente definidos. No como conflictos personales, sino como fricciones entre marcos invisibles. Y quizá lo más inquietante es darte cuenta de que tú también has participado en ese juego. No como víctima pura, ni como manipulador consciente, sino como ser humano. Influyendo y siendo influido. Presuponiendo y aceptando presunciones. Defendiendo identidades que en algún momento parecieron elegidas, pero que rara vez fueron examinadas a fondo. Este video no pretende ofrecerte una salida definitiva. No hay una posición externa desde la cual observar el poder sin formar parte de él. Lo único que cambia es el grado de conciencia con el que te mueves dentro de ese sistema. Y esa conciencia tiene un costo. Pierdes cierta inocencia. Pierdes cierta comodidad. Pero ganas algo a cambio. Ganas margen interno. Ganas libertad de respuesta. Ganas la posibilidad de no ser arrastrado automáticamente por cada corriente invisible que atraviesa la interacción humana. Si has llegado hasta aquí, es porque esta incomodidad te resulta familiar o al menos necesaria. Porque intuyes que entender estas dinámicas no es un lujo intelectual, sino una forma de defensa silenciosa en un mundo donde la influencia rara vez se presenta de forma honesta. Gracias por haber llegado hasta el final de este recorrido. Si quieres seguir explorando estas zonas grises del poder, la psicología y la influencia que operan más allá de lo evidente, suscribirte al canal es una manera de continuar este proceso. No para obtener respuestas cerradas, sino para seguir afinando la mirada en un mundo donde casi todo parece obvio, pero muy poco lo es de verdad. Y recuerda esto. El poder más peligroso no es el que se impone. Es el que no se nota. Y una vez que aprendes a verlo, ya no vuelve a desaparecer.